Hola a todos, ¿cómo están? Reciban un saludo de parte de Macros Aplicadas. En esta ocasión les voy a hablar de la función Input Box. Esta función lo que hace es que me muestra un cuadro de diálogo para la entrada del usuario, es decir, en ese cuadro de diálogo solicita al usuario que introduzca una información o un valor, un dato, el cual puede ser usado ya sea en la macro o en la hoja de cálculo. La sintaxis es application.inputBox y están los argumentos. Prompt, que es un argumento obligatorio, es básicamente un mensaje que se mostrará en el cuadro de diálogo. Título, es el título en el cuadrito de diálogo. Default, es un valor por defecto que se muestra si lo quiero usar. Está left y top, que es para ubicar la posición del cuadro de diálogo en la hoja de cálculo. Help file y help context son para un archivo de ayuda, eso realmente no se usa casi. Y está el último argumento, type, que es para especificar el tipo de dato que yo voy a introducir, ya sea texto, una variable booleana, un cuadro de un dato numérico, etc. Entonces, estos son los argumentos. El prompt es el único que es obligatorio, es el argumento obligatorio. Y ese es el ejemplo más o menos del cuadro de diálogo del input box. Ahí está el título, se ingresa el valor, aceptar o cancelar. Los valores que puede tomar el argumento tipo o type es, si coloco 0 debe ser una fórmula, si coloco 2 debe ser una cadena de texto, 1 es un número, 4 es un valor lógico, 8 es una referencia a una celda, 16 es un valor de error y 64 es una matriz de valores. Digamos, esos son los tipos de valores que puede tomar el input box. Entonces vamos a ver unos ejemplos de cómo funciona esta función. Aquí tengo 3 ejemplos. En el primero la idea es introducir una fórmula. El segundo es un dato numérico y en el tercer ejemplo un texto. Entonces, por ejemplo, aquí tengo unos valores, en A4 tengo un valor y en B4 tengo otro valor. Entonces, presiono este botón, se abre el cuadrito de diálogo del input box, me dice que escriba la fórmula, referencio esta celda, le digo que la multiplique por lo que está en esta, en B4, y digamos que le sume 20. Entonces le digo aceptar, me coloca el resultado y si yo me posiciono sobre la celda C4, como pueden ver, aquí me escribió la fórmula. En este otro ejemplo, valor numérico, dice edad. La idea es que en la celda B9 me coloque una edad. Entonces presiono aquí este botón que es ese valor numérico, me indica su edad. Colocar 18, aceptar y me colocó 18 acá. En este tercer ejemplo dice texto. Entonces aquí dice que ingrese su texto. Entonces vamos a escribir hola. Le digo aceptar. Y aquí me escribió la palabra hola. Entonces, como ven, son 3 ejemplos donde mediante un cuadro de diálogo se le pide al usuario que ingrese un valor y lo use en la hoja de cálculo. Miremos esto en la macro. Aquí están los 3 ejemplos. Entonces, el primer ejemplo, que es la fórmula, aquí está, digo que fórmula igual, application input box. El prompt dice escriba la fórmula, el título dice fórmula y el tipo es 0, que es para introducir fórmula. En el segundo ejemplo, dice edad, el prompt es indique su edad, título valor numérico, tipo 1. Miremos nuevamente aquí el ejemplo. Valor numérico, indique su edad, 25, aceptar, y ahí lo cambia. Y el tercer ejemplo dice que el prompt indique su texto, título texto, y el tipo de dato es un 2, que es un texto. Este no lo usé, este ejemplo no lo hice, entonces dejemos solamente esos 3 ejemplos. Entonces, como ven, son los 3 cuadros, los 3 ejemplos de los 3 cuadros de diálogo. Uno un dato que es fórmula, el otro un dato numérico, el otro un dato de texto.
Entonces, este es el cuadro de diálogo que se usa en Input Box para capturar un valor digitado por el usuario. Miremos aquí este ejemplo. En este ejemplo hay un grupo de personas, una cantidad de nombres. Y digamos que yo este grupo de personas quiero seleccionar 2, 3, 4, 5. Entonces, mediante un cuadro de diálogo, yo le digo que me diga cuántos quiero seleccionar. Entonces, presiono este botón. Por defecto me coloca un 0, pero yo le digo que quiero seleccionar 5. Digo aceptar y me selecciona 5 personas al azar. Presionemos nuevamente, digo que no, que son 3, digo aceptar y me selecciona 3. Entonces, de esta forma, mediante el Input Box, le digo cuántas personas quiero seleccionar. Miremos esa macro. Entonces, aquí tengo inicialmente el rango A2, de A2 a A21, le digo que el interior color sea menos 41, 42. Es decir, este rango lo limpia, lo deja en blanco. Posteriormente le digo que el rango de 2 a D21 lo deje en blanco. Es este rango acá, que me lo deje en blanco. Luego, a la variable cantidad le aplico la función input box. Le digo que el prompt es la cantidad de personas. Por defecto le coloque un 0. El título es seleccionar personas y el tipo es 1 porque es un dato numérico. Entonces le digo que si la cantidad es igual a 0 o es igual a blanco, que simplemente se salga de la macro. Luego inicio un contador en A1. Digito o escribo un punto de referencia al GoTo. A la variable C le digo que la haga igual a un valor aleatorio entre 2 y 21. ¿Por qué entre 2 y 21? Porque los nombres van desde la fila 2 hasta la fila 21. Entonces, aleatoriamente escojo un número, una fila. Luego pregunto que si el rango A concatenado con esa fila, que si el interior color es igual a blanco, es porque no ha sido seleccionado, entonces a ese rango póngale un interior color de verde o de este color, de este código que tengo aquí. Recuerden que el interior punto color lo expliqué en un video anterior. Y ese número, después de pintarlo, ese nombre, que haga rango D igual a más 1 igual a rango A concatenado C. ¿Por qué A más 1? Porque A aquí lo inicié en 1 y 1 es la primera fila. Entonces A más 1 ya sería aquí en la 2 que me coloque el primer nombre. Pregunto, si el contador A ya es igual a la cantidad de personas que yo pregunté acá, pues simplemente que se vaya a GoTo T, que es acá, y es decir, que ya termine la macro. De otro modo, simplemente al contador me le sume 1 y se me devuelva aquí a este punto de referencia y vuelva, seleccione otra fila aleatoria, haga lo mismo, lo pinte verde si es que está en blanquito, si no está en blanquito vuelve y me escoge otro, y así sucesivamente hasta completar esta cantidad. Entonces, de esta forma es que aleatoriamente yo puedo seleccionar la cantidad de personas usando el input box. Aquí están, coloqué 6, ahí están las 6 personas. Entonces, esta otra aplicación o otro ejemplo de cómo se puede usar esa función input box. Acá en este caso la uso dentro de una macro, el valor digitado por el usuario. Miremos este otro ejemplo. Aquí hice hallar la suma. Entonces presiono ese botón, me sale aquí dos valores, dice 16 más 2. Me dice, halle la suma, por favor escriba el resultado de la suma. Entonces digamos, voy a escribir 16 más 2 es 18, puedo escribir 15. Digo aceptar, me dice que la respuesta es incorrecta. Digité 15, pero la respuesta es incorrecta. Hagamos otros dos. 4 más 16, 20, aceptar, dice que la respuesta fue correcta. Entonces, como ven, aquí mediante el input box, le pido al usuario que digite el resultado de la suma y lo uso en la macro para evaluar si el resultado es correcto o no.
Miremos esa macro a ver cómo funciona. Entonces aquí tengo inicialmente el rango C4, E4 y G4 los pongo en blanco, que son estos valores. C4, E4 y G4, donde están los valores. Luego, aleatoriamente, selecciono o hago a las variables num1 y num2 aleatoriamente que me seleccione valores entre 0 y 20. Yo este rango yo lo puedo variar, pero pues lo dejo entre 0 y 20. Después, en el rango C4 me escribo el valor de num1 y en el rango F4 me coloca el valor de num2. Es decir, acá me coloca los dos números que yo voy a sumar. Posteriormente le digo que mediante el input box le pido al usuario que seleccione o escriba el resultado de la suma. Entonces el prompt es por favor escriba el resultado de la suma, el título de la suma y el tipo de datos es 1 porque es numérico. Y ese valor introducido por el usuario lo almaceno en la variable total. Luego ese valor de total lo hago igual o lo escribo en la celda G4. Después pregunto si total, lo que escribió el usuario, si total es igual a la suma de C4 más E4, pues simplemente lance un MSG box y diga que la respuesta es correcta. De otro modo, que la respuesta es incorrecta. Entonces aquí evalúo lo que escribió el usuario y digo si la respuesta es correcta o incorrecta. Entonces cada vez que presiono aquí el usuario, del botón se abre el cuadro de diálogo para input box, digito cualquier valor, me dice que la respuesta es incorrecta y en este caso uso el valor introducido por el usuario dentro de la macro. Entonces, esa es una forma, un pequeño formulario para capturar información. Bueno, entonces aquí vamos con este ejemplo, miremos este ejemplo 3. Aquí dice cuál es la capital. Entonces aquí hay una celda que dice país y aquí hay una celda que dice capital. La idea es que el usuario aleatoriamente se seleccione un país, el usuario digite la capital y pues identifique si es correcto o incorrecto. Entonces presionamos el botón, dice Paraguay, escribo la capital que yo creo debe ser y dice que fue correcto. Presiono capital, escribo cualquier ciudad, digo aceptar, me dice que es incorrecto, que la capital es Guatemala. Entonces, de esta forma se le pide al usuario que escriba el nombre de la capital que considera es del país que está escrito acá. Esta macro, ¿cómo funciona? Por acá tengo inicialmente el rango D6 y F6, los pongo en blanco. Aquí el espacio de la capital del país, el espacio de la celda de la capital los coloco en blanco. Aleatoriamente selecciono un número entre 2 y 36. ¿Por qué entre 2 y 36? Porque por acá, en las dos columnas auxiliares, tengo una lista de países y de capitales, y tengo una lista de 36 países. Entonces, por eso el número aleatorio es entre 2 y 36. Luego le digo que en la variable capital me guarde el valor del rango AB concatenado con el número que seleccioné aquí, que se seleccionó aleatoriamente. Si el número es 10, por ejemplo, en capital me va a guardar el valor de AB10. En este caso, AB10 va a ser Bogotá. Ahí me guarda ese valor, Bogotá. Después, en rango D6, me escribe AA concatenado país. País es el número que está acá. Siguiendo con el ejemplo, me va a guardar en el D6 el dato de AA10. Y el dato de AA10 es Colombia. Entonces ahí me lo escribe en D6. Entonces por un lado aquí me va a escribir Colombia y me va a guardar el valor de la capital como Bogotá. Luego le pregunta al usuario mediante un input box que escriba la capital que él considere de ese país. Por favor escriba la capital del país, diga la capital y el tipo es 2 porque es texto. Y lo guardo en valor respuesta. Luego en F6 escribe ese valor digitado por el usuario aquí.
mediante la función uCase, ese valor que escribió el usuario lo vuelve totalmente en mayúsculas. Y después compara si el valor que está en capital, que yo lo guardé aquí y dije que era Bogotá, él lo compara con lo que escribió el usuario en F6. Si son iguales, dice que la respuesta es correcta. De lo contrario, lanza un MSG box diciendo que es incorrecta y que la capital correcta es lo que estaba aquí en la variable capital. Así es como funciona esta macro. Entonces, como ven, aquí escriben un país, escribamos cualquier cosa, aceptar, dice que es incorrecto porque la capital es Tegucigalpa. Aquí escribo Madrid, de la capital de España, aceptar, me dice que es correcta. Y así sucesivamente pues se va escribiendo la capital que uno considera del país que está aquí. Entonces esto es lo que les quería mostrar con esta función input box, que me permite, mediante un cuadro de diálogo, decirle al usuario que digite un valor para yo después usarlo ya sea en la hoja de cálculo o en una macro. Entonces aquí les dejo estos ejemplos para que los revisen, los analicen, los adapten a sus proyectos, les sirva de guía. Y pues cualquier duda, cualquier inquietud me la dejan en los comentarios. En la página principal de mi canal está mi correo. Y pues aquí les dejo pues este video. Como siempre los invito a que visiten el canal. Allí encontrarán diferentes aplicaciones de macros que les pueden ser útiles en algunas ocasiones. Y pues como siempre muy agradecidos por haber visitado el canal, muy agradecidos por ver el video hasta esta instancia y pues nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.